Te conozco hace muchos años, pero esta es la primera vez que acudes a mí por consejo o ayuda. Ya olvidé la última vez que me invitaste a tu casa a tomar un café. Aunque mi esposa es madrina de tu única hija. Pero seamos francos, jamás deseaste mi amistad. Y temías de verme algo. Quería evitarme problemas. Lo entiendo. Encontraste el paraíso en América. Tienes un buen oficio, vives bien, la policía te protege, hay cortes de justicia. Y no necesitabas mi amistad. Pero ahora acudes a mí y dices, Don Corleone, dame justicia. Pero no lo dices con respeto. No ofreces tu amistad. Ni siquiera me has llamado padrino. Solo te presentas en mi casa el día de la boda de mi hija y me pides que mate por dinero. Solo le pido justicia. Eso no es justicia. Tu hija sigue con vida. Entonces que sufran, como ella sufre. ¿Cuánto debo pagarle? Buonasera. Buonasera. ¿Qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? Si hubieras acudido a mí como amigo, los patanes que lastimaron a tu hija hubieran sufrido ese mismo día. Y si acaso un hombre honesto como tú tuviera enemigos, esos serían mis enemigos. Y así te temerían. Sé mi amigo. Padrino. Bien. Algún día, que tal vez no llegue, te llamaré para que me hagas un servicio. Pero por este día, acepta la justicia como obsequio en el día de bodas de mi hija. Grazie, padrino. Prego. Asigna eso a Clemenza. Quiero hombres de fiar que no se sobrepasen porque no somos asesinos, a pesar de lo que piense ese enterrador. En marzo de 1980, un frutero de Roma, Massimo Cruciani, presentó a la policía una denuncia por estafa. Cruciani colaboró con Álvaro Trinca, dueño de un famoso restaurante de la capital, para contactar a algunos jugadores de la Lazio con la intención de amañar apuestas clandestinas relacionadas con el crimen organizado. Según su versión, los futbolistas habían accedido a maniobrar los resultados de los partidos. A cambio, recibirían un porcentaje de los beneficios. Sin embargo, Cruciani se sintió engañado por algunos de los participantes, por lo que destapó la trama. Trinca fue arrestado y Cruciani, aunque huyó de la justicia, fue descubierto y encarcelado pocos días después. Con el paso de los días, la trama saltó a la prensa italiana y se descubrió que había más implicados. Días después de las primeras detenciones, la Fiscalía italiana llamó a declarar a 48 jugadores y dirigentes del fútbol italiano. El 23 de marzo de 1980, la Guardia di Finanza procedió a la detención de varios jugadores implicados. La fecha coincidió con una jornada de la Serie A y la Serie B, por lo que algunos arrestos se produjeron en pleno terreno de juego. La detención más relevante fue la del entonces presidente del Milan, Felice Colombo. Ya en la cárcel, Colombo confesó que había entregado dinero al portero del Milan
Enrico Albertosi para que se lo diera a Massimo Cruciani por arreglar una victoria contra la Lazio. En su defensa, aseguró que fue intimidado y recibió amenazas por teléfono para dar el dinero. Dicho encuentro se jugó el 6 de enero de 1980 y terminó con victoria milanista por 2-1. Se había descubierto que Paolo Rossi, uno de los jugadores más populares de la época y delantero estrella de la selección italiana, acordó un empate entre el Perugia y el Avellino por 2-2. Pronto comenzaron a surgir nuevas sospechas sobre otras estrellas del fútbol italiano, que se vio seriamente dañado por el caso Totonero, como fue llamado por la prensa. El estallido de la trama se produjo a pocos meses de la Eurocopa de 1980, en la que Italia participaba como anfitriona. El Milan desciende a Serie B, decidió la fiscalía. ¿Cómo reconstruirse después de tan bochornoso evento? ¿Cómo retomar el rumbo después de haber sido descendidos de manera burocrática? Que la ley designe que usted no amerita seguir jugando en la primera división. Así es como el Milan empieza su camino. Y así es como dos caballeros se levantan como grandes precursores de ese cambio. Bienvenidos a todos a este nuestro 12º episodio de este nuestro podcast, donde nadie se equivoca y todo el mundo tiene la razón. Y aquí es donde vamos a hablar de eso, de la reconstrucción del Milan de la mano de Arrigo Sacchi y de Silvio Berlusconi. Ese año desciende el Milan y le toma un año regresar a la Serie A nuevamente. Tiene un año súper complicado y ahora por méritos deportivos vuelve a descender. Viene, se reconstruye en Serie B, tiene otro ascenso al siguiente año a la Serie A y logra encaminarse, ir reconstruyéndose y logra clasificar a Europa. En Europa, en la primera fase, tiene como rival al humildísimo Waregem belga y pierde la eliminatoria. Eso es en 1985. Para 1986 aparece la figura de Silvio Berlusconi. El magnate se apodera del 51% de las acciones y el Cavalieri, como fue llamado, empieza a gestionar el cambio. Quiero que escuchen la idea, la visión que tenía Silvio Berlusconi cuando toma al Milan. Vorremmo fare una squadra che duri nel tempo, soprattutto una squadra che possa ritornare con stile, con classe, con cuore sulle scene nazionali e internazionali per ridare al Milan la sua tradizione e per dare ai tifosi rossoneri quello che il cuore dei tifosi rossoneri ha dato al Milan. Berlusconi habla de dos cosas importantísimas que creo que son las que pegan con Arrigo Sacchi, y es el tema del estilo, de la elegancia, el que él quiere un Milan que perdure en el tiempo, pero que no solamente gane, sino que se luzca, que se vea bien, para darle una alegría a los tifosis. Esa es la presentación de Silvio Berlusconi, y en ese primer año termina con un humilde quinto puesto, y ahí es cuando nace o llega a oídos de Silvio Berlusconi el trabajo que estaba haciendo Arrigo Sacchi en el Parma. Me detengo acá para devolver un poco el cassette y que hablemos un poco de Arrigo Sacchi. ¿Quién es? ¿Dónde empieza? Y cómo construye su idea. Para hablar de Arrigo Sacchi tenemos que irnos al lejanísimo 1946, donde nace en Fucino. Es un pueblo pequeño de 7.000 habitantes en la provincia de Ravenna, y su pasión y su amor por el juego nunca pudo trasladarse a los campos de juego.
ya que nunca pudo llegar a convertirse en jugador profesional. Anduvo ahí dando vueltas en equipos amateur, en el Fucino Calcio, fue el primero. Y es interesante porque él compartía su labor o sus ganas de ser jugador con un trabajo de vendedor de zapatos en la empresa del papá. Entonces siempre como que la moda y el estilo ha estado muy apegado a la carrera de Arrigo Sacchi. Cuando tiene 26 años, jugaba en el Baracca Calcio y decide retirarse. Y de una vez empieza su carrera como entrenador. Desde muy pequeño lo apasionaba el juego y tenía acceso a un televisor y se enamoró del Madrid del 50. Poco a poco fue creciendo hasta llegar a conocer al Holanda del 70, que dice que él, en una entrevista, que fue como lo que le abrió los ojos, donde él conoció el fútbol. Aunque dice que en esa misma entrevista que para él era un misterio la televisión, porque era muy pequeña y él sentía que tenía que ver todo el campo para entender lo que estaba sucediendo, que se frustraba muchísimo al ver los partidos. Pero ahí ya empieza a él a escoger cuál era su norte en el fútbol, a pesar de que en esas mismas épocas Helenio Herrera estaba marcando tendencia en Italia con aquel poderosísimo Inter. Es la Holanda del 70 y el Reynolds Mitchell y todo lo que generaba ese equipo, lo que empezó a seducir a Sacchi. Siempre tuvo una inclinación mucho al ofensivo, y es esta inclinación lo que le permite llegar al equipo del Bellaria. Era un equipo de quinta división en Italia, y el trabajo que realiza ahí le abre las puertas del Cesena, no como entrenador del primer equipo, sino como encargado del segundo equipo, las divisiones menores en aquel entonces, el entrenador del equipo juvenil. Y ahí es donde tiene que tomar una decisión, porque era a tiempo completo. Ya para ese entonces él era gerente de la fábrica del papá de zapatos, y tuvo que escoger entre el Cesena como entrenador del juvenil o su trabajo a tiempo completo. Y ahí es donde toma la decisión, da el paso. Súper acertado, por cierto. Y creo que agradecemos la valentía del momento del joven Sacchi, porque le va muy bien y es el Rimini el que le da la primera oportunidad como entrenador principal en Serie C, y luego pasa a las divisiones menores del Fiorentina, donde su buen trabajo llama la atención del Parma, equipo también de aquel entonces de la Serie C, que le da la oportunidad y empieza a realizar una gestión súper positiva en el Parma, tanto así que llega a ganar la categoría y asciende a Serie B. Para ese entonces hablamos de 1985. Trabaja un año más con el Parma, y quiero que escuchemos de palabras de Arrigo Sacchi cómo siente el juego él, porque es ese sentimiento que comparte con Berlusconi lo que le abre las puertas del Milan. Entonces escuchemos de palabras de Sacchi cómo siente el juego, cómo lo vive, cómo lo interpreta. Te decía, en el fútbol nosotros no importa la estética, a nosotros importa solo ganar, porque hay, yo creo, un motivo claro, que todavía también ahora no estamos fuera de la lucha que se hacía hace 2000 años en el Coloseo, claro, contra los leones, nosotros interpretamos el fútbol como un hecho de vida o de muerte, no como un espectáculo donde la armonía, la belleza son momentos imprescindibles. Yo decía un día hablando con Van Basten, porque él me pedía siempre, ¿por qué a los otros basta ganar y nosotros debemos convencer también? Porque la victoria se queda en un libre, la belleza se queda en la mente de las personas. Cuando tú tienes la posibilidad de hacer las dos cosas, hay que hacerla. Está claro que hay que jugar bien para ganar. Yo no comprendo cuando se dice, ahora basta jugar bien, debemos ganar. No, si uno juega bien, gana. Puede ser que quizá que un equipo está jugando bien, un buen fútbol, pero no tiene individualidades tan elevadas, y otro equipo juega menos bien, pero tiene esta individualidad y va a ganar. Pero no hay que confunderte, hay que mejorar también el juego.
es una idea que no todos condividen, como es normal, pero que yo estoy partidario de esta idea, debo decir. Para poner un poco en contexto la nota, la entrevista que se le hace a Arrigo Sacchi, él habla al inicio de que a nosotros solo nos gusta ganar. Él habla sobre los italianos. Y tal vez es muy interesante ese tema cultural del circo romano que habla Sacchi y en cómo interpreta el juego, el fútbol italiano, ese juego defensivo, ese juego de lucha, ese juego de siempre intentar ganar aunque sea por la mínima, de cuidarse. Creo que es muy interesante tal vez darle un poco de tiempo de análisis a eso en algún momento, porque sí creo que tiene muchísimo que ver, siempre tiene muchísimo que ver el trasfondo cultural de un país o una ciudad con la forma en la que su equipo interpreta el juego. Pero bueno, seguimos nuestro episodio hablando donde dejamos a Arrigo Sacchi en el Parma haciendo una gran campaña y con la sombra de Berlusconi siguiéndolo para poder traerlo al Milan. Visionario Berlusconi, lo trae a pesar de la interrogante que generaba la figura de Arrigo Sacchi, no solamente para los periodistas, los aficionados, sino también para los jugadores. Aquí es momento de recordar aquella famosa entrevista o conferencia de prensa donde él da aquella frase que le preguntan, está siendo tan cuestionado por su pasado, o sea que no fue jugador, que él les dice que no sabía que para ser jinete antes que tenía que ser caballo. Esa es súper famosa, pero así recibió el Milan a Arrigo Sacchi. También esa presión, como les comentaba, no solamente venía de los medios ni de la afición, sino que los jugadores. Cuenta Arrigo Sacchi que entró al camerino y era pesado el ambiente y él les dijo a los jugadores: sí, yo vengo del Fusciano, o sea, no jugué fútbol, pero ustedes ¿qué han hecho en 20 años? Entonces así fue alivianando poco a poco la carga. Cuentan también que en algún momento tenía problemas con los dos holandeses, fichajes estrella, que eran Gullit y Van Basten. Y problemas en el sentido que estaban muy convencidos de la idea. Entonces él les dijo que iban a jugar un partido de 15 minutos, que ellos escogían los 11 jugadores que iban a jugar con ellos, con los dos holandeses, y él escogía 5, el portero y 4 defensas, pero que él escogía primero. Entonces él escogió su línea de 4 con Baresi y Maldini, un super joven Maldini, más el arquero y 2 defensas más, y así se enfrentaron en 15 minutos contra el equipo de los holandeses, que estaba a cargo de Van Basten y Gullit, más 9 compañeros más. Si pasaba el cronómetro o llegaba a los 15 minutos sin recibir anotación, se mantenía la forma de entrenar y la forma de jugar de ese Milan. De lo contrario, pasarían a ser un poco más flexible a Arrigo Sacchi y atender las demandas de los holandeses. Al final creo que está de más decir qué pasó. Fueron 15 minutos de 0-0 y gracias a ello tenemos y al arduo trabajo de esa línea de 4 y ese portero, tenemos la historia que contamos hoy. El inicio no fue bueno para ese Milan de Arrigo Sacchi. Van Basten se lesiona empezando el torneo, y el Español de Barcelona los elimina de la Copa de Europa muy rápido. En las primeras rondas ya estaba fuera el Milan y la presión era muchísima. Berlusconi, con su buena gestión, su buen verbo, sostiene a Sacchi y se jugaba todo en un partido contra el poderosísimo Napoli de Maradona. Y ahí es cuando ganan 4-0 y logran remontar, y de ahí se despegan en una muy buena racha hasta llegar líderes a la última jornada, y jugaban contra el Napoli, y el partido definía el campeón, partido en San Paolo, y es el Milan el que gana 3-2 ese juego.
y así se corona campeón por primera vez el Milan de Sacchi. Cuando uno habla del Milan de Sacchi, uno no puede dejar por fuera lo que es la parte táctica, la revolución de Sacchi en la táctica. Esa presión alta que fue tan revolucionaria, o sea, que llega al punto de que el juego tuvo que adaptarse para esta nueva visión de Sacchi. Tanto así que la UEFA tiene que declara una nueva norma, y que se llegó a llamar la norma anti-Milan, y es que antes el offside se marcaba hasta el hombre que estaba en línea. O sea, si había un hombre en línea todavía quedaba en offside. Entonces se modificó para poder equiparar un poco más la competencia. Entonces la International Board anuncia que de ahora en adelante, si hay un hombre en línea, regla que rige hasta el momento, no se considera como offside. Eso a partir de la gran presión. Hablamos de un 4-4-2 en el cual habían métricas en las distancias que tenía cada jugador uno del otro. 25 metros del último jugador de la saga al primero de la ofensiva. En esos 25 metros habían bloques de 3 metros entre una línea y otra, partiendo entre los jugadores poco más de 4 metros. Se sectorizaba el campo en 5 espacios, y los cuales el bloque ocupaban siempre 4 y regalaban uno de un costado. Esa era la presión. La presión la comandaba, o el offside lo comandaba Baresi, y al grito de Milan el equipo achicaba y iba detrás de la bola. Entonces solo le quedaban muy pocas opciones al poseedor del balón: o driblar y mantener un mano a mano o conducir, o jugar para atrás, porque ya sus compañeros estaban en offside. Entonces ese equipo que presionaba, que empezaba a buscar, que revolucionaba el juego, empezó a ganar y a ganar, hasta el punto que llega a convencer al mundo. Dice Marinho Pérez, que era el capitán de la Brasil del 74, que él le llamaba a esto la línea del burro, o la línea estúpida, al pressing o al atacar, el defender de esa manera. Pero cuando él llega al Barcelona de Rinus Michel en el 75, 76, en ese periodo, dice él que aprendió a jugar, dice que le enseñaron un juego nuevo. Hablamos entonces que tenemos un concepto en el cual se equilibra el tiempo, la unidad y la comunicación. El equipo compresiona y limita el espacio de juego a su favor en ese bloque de 25 metros. La coordinación, el estar constantemente entrenando, el conocerse, eran vital para Sacchi. Entonces vamos a escuchar palabras de Sacchi sobre esta visión de juego, sobre esa estructura, para ir entendiendo un poco más de este concepto. Yo te digo, un día hablando con Baggio, te digo también el nombre, Claro. Decía, normalmente tú cuántos balones va a tocar en un partido. Yo sabía bien porque tenía una estadística. Dice 30, 40 no más. Bien. Si tú te mueves con el equipo y para el equipo, nosotros te permitimos de tocar el balón 100 veces, no 30, 40. Y si tú vas a tocar el balón 100 veces, es más fácil que tú puedas tener un éxito más grande. Pero hay que moverte con el equipo. Yo creo que para tener un gran equipo, y no digo una cosa nueva, no solo hay que tener buenos jugadores. Mucha gente dice bastante buenos jugadores. Cuando la cosa sale bien dicen, aquí cuentan solo los jugadores. Cuando la cosa sale mal, dice, echamos el entrenador. Así no me parece. No funciona. No funciona, no. Yo digo que la diferencia entre un deporte individual y un deporte de equipo es esto, que el equipo se debe moverse conjuntamente, en modo sinérgico, para desarrollar al máximo la potencialidad de cada uno. Yo jugaba mal al fútbol, pero cuando yo sabía que me enfrentaba a un rival y sabía que en un segundo llegaba un compañero a ayudarme, yo estaba tranquilo. O cuando yo tenía el balón
tenía 4, 5, 6 oportunidades para pasar el balón, no me equivocaba nunca, o casi. Si todos no se desmarcaban, me equivocaba. Yo no era bueno, pero uno también bueno se equivoca igualmente y no tiene todas las oportunidades que podría tener. Saki nos confirma lo que veníamos hablando acerca de ese concepto de unidad, ese concepto de trabajo en equipo, ese visualizar el juego colectivo como un potenciador del ente individual, del jugador. Entonces, así llega la siguiente jornada, con el título bajo el brazo ya. Vuelve Berlusconi a mover la chequera y trae a Frank Rijkaard, y así se logra el trío holandés que marca la nueva versión de este Milan, que se jugaría de los partidos más épicos en la Champions League o Copa de Europa o las eliminatorias, y es aquella donde el Milan visita Madrid a la Quinta del Buitre, y es en el Santiago Bernabéu donde al minuto 90 Van Basten de cabeza, un cabezazo súper incómodo de fuera del área, logra el empate, logra la paridad 1-1, y así se vino el partido de vuelta a Milán, donde la fiesta fue rojinegra, terminando con un 5-0. Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten y Donadoni se encargaron de levantar las tablas en el marcador, y así Milan llega a la final de esa Copa de Europa contra el Steaua de Bucarest. Termina 4-0 con doblete de los holandeses Gullit y Van Basten, y el Milan consagró una forma de jugar, una forma de entender el juego, revolucionándolo. El equipo seguía ganando, se reinicia la siguiente temporada y ganan 2 copas intercontinentales en ese proceso, en esa etapa de Saki, y 2 supercopas. La siguiente Copa de Europa tiene una anécdota súper interesante, y es que el Milan juega contra el Marsella. En aquel momento el Marsella estaba súper posicionado, y en Milan empatan 1-1, y en Francia, faltando 5 minutos, 6 minutos, con el marcador a favor de los franceses, se va la luz del Velodrome y el árbitro decide suspender el partido. Entonces así queda fuera el Milan, no se reanuda, no pasó nada de eso, y queda fuera de ese Milan. Así termina la etapa de Saki en este poderoso Milan. Pero quiero terminar este episodio hablando un poco de lo que pasó después. Y es que Saki toma la selección italiana. Dice él que no le gustó mucho la experiencia, que en realidad sentía que era muy limitante el tiempo que pasaba con el jugador, porque era muy poco, entonces él necesitaba, o sea, que fue muy frustrante para él. También el proceso fue un poco criticado por la selección de jugadores que él tuvo, los jugadores que escogía para que formaran parte de la escuadra azzurra. Quiero que escuchemos de palabras de Saki la explicación, la justificación de la porqué de la selección o del perfil de jugador que él buscaba para esa selección. Algunas veces cuando yo fui a la selección no comprendían por qué no convocaba un jugador y convocaba otro jugador que era en realidad menos capaz de esto. Pero yo miraba 2 cosas, que si este jugador estaba en sintonía con todos los otros y pensaba más o menos lo mismo, y después que tácticamente podía estar en sintonía, si no, ¿qué me salía? Yo me acuerdo que llamé a un jugador bueno, un buen jugador, pero Baresi, Maldini y Costa Curta llegaban adelante, él se quedaba. Los otros 3 corrieron atrás, él iba adelante. Así era una lucha hombre a hombre. Yo siempre he intentado tener un equipo contra un jugador. Yo decía, debemos de estar un equipo. Ahora es una idea que muchos tienen, en un momento quizá menos, porque si nosotros tenemos ya en el enfrentamiento 1-1 una superioridad, si estamos 2 es mejor, ¿no? Contra 1. E intentamos para hacer esto, es claro que tú te debes mover conjuntamente, que tú te debes trabajar mucho tácticamente, pero tú puedes trabajar mucho tácticamente solo si tú tienes la disponibilidad de los jugadores. Y después es importante la calidad, porque yo puedo jugar
puedo dar toda la disponibilidad que quiere un entrenador, pero no tengo calidad. La calidad es importante, seguro. pero no es todo. No es todo, ¿no? A ver, creo que nos queda clarísimo lo que significaba el grupo, el colectivo para Arrigo Sacchi, la importancia que le daba a él. Y así él enfrenta la eliminatoria para Estados Unidos 94, que él asume en el 91 la selección, y llega a la final. Final que creo que tiene el desenlace más triste para aquellos que amamos el juego, que participamos del mismo, que es llegar a una Copa del Mundo, sufrir todo el proceso de la Copa, llegar a la final contra el poderosísimo Brasil de Bebeto y Romario y entregar la Copa en penales. Me parece oportuno el poder revivir ese momento, que el audio nos lleve a 1994, Estados Unidos, y poder acompañar a Arrigo Sacchi en su duelo. El equipo de Italia reteniendo, tocando, se acabó, señores, se acabó, nos vamos a los penales. Claudio Taffarel del Reggiani, Baresi del Milán, hace un momento salió de la cancha por un problema de calambres, viene Baresi, prepara, punta, fuego, tiro, la dejó ir, la voló, Baresi, el gran capo, la mete elevadísima, con saludos al satélite californiano. Qué lástima, después del gran partido que había dado. Viene Marcio, pierna derecha, disparo, ¡la paró! ¡Están iguales! Gianluca Pagliuca, siguen igual. De solo 23 años recién cumplidos, juega en el Milán Albertini. Cuando su distancia cobra, ¡gol! Albertini, jovencito de apenas 23 años, toca con la parte interna, lo hace con gran técnica individual, ven ustedes, y dobla Taffarel con el movimiento de cintura. Volviendo a la imagen que tengo en la memoria de la falla de Baresi, ahí tienen a Romario, el gran jugador brasileño, pierna derecha. Y Gianluca Pagliuca, que ya detuvo uno, viene Romario, finta, disparo, gol. Un par de fintas, estamos 1-1. Me parece que alcanza a tocar el poste la pelota, así que entró sufriendo el disparo de Romario. Observe usted, muy a la izquierda, ahí aguanta el amague, viene el toque y dan el poste y para adentro. Me di cuenta que Romario colocó la pelota no justo en el manchón de penalti, sino detrás del manchón de penalti, así que están 1-1. Entró en el segundo tiempo en el cambio ordenado por Arrigo Sacchi, es Zurna, toma 2 metros de distancia, lista también el arquero, en Evani, tiro, gol. Le mete bien la pierna en el empeine Evani, Taffarel se vuelve a doblar antes de tiempo, Javier. Va a ser disparo con todo seguramente. Aquí viene. ¡Bum! Lo metió, tranquilo, ni siquiera ejecutó toda su potencia. Y están 2-2. 2-2. Él se tira antes, viene Daniele, contacto, tiro, Taffarel. Implorando a los dioses, dirigiendo la mirada al cielo, viendo la mirada al cielo. Massaro lo tira mal, Taffarel la tiene. Viene Dunga, va a ir con la potencia o con el toque. Dunga, el disparo, gol. Brasil está ganando 3-2. Brasil está ganando 3-2, Javier. También se ponía el tiro contundente con todo de parte de Dunga. Y ve muy bien al arquero. Es lo que da la experiencia, lo que dan los años. Bien enfilado, seguro. Y el tiro simplemente a la derecha de Pagliuca venciéndolo. Brasil tiene una ventaja importante. Brasil está cerca del título. Y ahí aparece festejando. Viene Roberto Valle. Baggio. Roberto Valle. Si la falla se acaba. Si la falla, Brasil es campeón.
Y Baggio tenía que ser el quinto para asegurar bien el gran vivo Roberto. Baggio prepara, punta, tiro. ¡La falló! ¡La falló! ¡La falló! ¡El vivo falla! ¡El vivo falla! ¡Brasil, campeón del mundo! Súper emocionante el cierre de este mundial, pero deja al protagonista de este episodio sin copa y de regreso en Italia. Continúa en la selección italiana hasta la Eurocopa del 96, donde queda eliminado en fase de grupos y termina el periplo de seleccionador Arrigo Sacchi en ese momento. Vendría una nueva etapa en el Milan, el Atlético de Madrid, Parma, para poder así cerrar el círculo, y aquel gran Parma que le abrió las puertas como entrenador del Milan es el último que tiene la dicha de poder ser dirigido por Arrigo Sacchi. Quiero, para terminar, nada más y dejar clarísimo el tema de la forma en la que pensaba Arrigo Sacchi, la importancia de entretener, de que esto sea divertido, de que sea un gran juego, de que sea algo hermoso. La parte estética del juego nunca se puede perder. Y aquella duda que tenía Van Basten, que le preguntaba al profesor por qué nosotros, aparte de ganar, tenemos que gustar, tenemos que entretener. Respuesta de Arrigo Sacchi: porque si tenemos la capacidad, tenemos la obligación de. Los grandes equipos en cada momento de la historia han tenido esta cosa, todos, que intentaban o eran dueños del balón y del campo. Quien diga el balón y el campo los otros puede ganar, pero es difícil que va a conquistar la fantasía de la gente. L'Ungaria, cuando jugaba, el Brasil, de Alma Santos, Milton Santos, el Brasil del 70, el Real Madrid de Di Stefano, todos l'Ajax, el Liverpool, todos intentaban ser dueños del balón y del campo. Esto yo creo que sea una característica que uno debe tener. Habla del espectáculo, habla tal vez de la faceta más romántica del juego, pero creo que nunca tenemos que perder esa esencia. Es lo que nos enamora, es lo que nos hace ser fanáticos de un equipo, seguir a una cierta institución o simplemente seguir el juego. Así que de boca del maestro, de boca de un genio, nos queda clarísimo, y así cerramos este episodio, el 12º, no sin antes agradecerle a todos por el apoyo e invitarlos para seguir al Último Hombre en Instagram, y el mío también, en el de Andres.arias17. Síganlo, y donde estoy constantemente subiendo contenido de fútbol, de lo que más nos gusta. Y agradecerles a todos por el apoyo, por estar escuchando y compartiendo el podcast. Así que un abrazo de gol para todos y muchísimas gracias. Ánimo.